Sean Kirkpatrick, el jefe de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, AARO, respondió a las acusaciones hechas en un testimonio bajo juramento ante el Congreso de que el gobierno de los Estados Unidos posee seres extraterrestres y restos de naves espaciales. Tal respuesta de un funcionario en ejercicio es rara y destaca la creciente división entre la oficina formal de ovnis del Pentágono y el trabajo que están realizando algunos legisladores para exponer lo que dicen es un encubrimiento enquistado por décadas. Como director del equipo increíblemente talentoso, dedicado y altamente motivado de AARO, no puedo dejar pasar la audiencia del miércoles sin compartir lo insultante que fue para los oficiales del Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia que eligieron unirse a AARO, muchos con ansiedades razonables sobre los riesgos profesionales que esto implicaría. Escribió Kirkpatrick en un memorando personal. Son buscadores de la verdad como yo, pero ciertamente no obtendrías esa impresión al ver la audiencia. El memorando se publicó en las redes sociales y el investigador de ovnis Dean Johnson, que está bien conectado con los acontecimientos políticos de este tema, dijo que Kirkpatrick se lo confirmó. El funcionario del Pentágono está dando respuesta al testimonio bajo juramento que tuvo lugar en el Subcomité de Seguridad Nacional, donde David Grusch, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, compareció como denunciante. Como tal, aseguró que tiene evidencia de que hay una camarilla de personas dentro y fuera del gobierno involucradas en programas en curso que tratan con inteligencias y naves no humanas. Estos seres han visitado la Tierra y, según dijo, el encubrimiento ha estado ocurriendo desde la década de 1930. Grusch expuso que los contratistas del gobierno se han apropiado indebidamente de dinero para financiar estos programas negros que trabajan para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena, y para mantener todo el asunto en secreto, denunció, se ha llegado al punto de silenciar y asesinar personas. Asimismo, dijo que tuvo una conversación clasificada con Kirkpatrick antes de que asumiera el control de AARO y contradijo el testimonio previo del científico en el Congreso de que hasta el momento no se había presentado evidencia creíble de actividad extraterrestre o de tecnología de fuera de este mundo. También señaló que Kirkpatrick no se ha puesto en contacto con él sobre sus declaraciones posteriores. Sintiéndose aludido y hasta tratado de mentiroso, Kirkpatrick respondió a esta serie de afirmaciones, sin nombrar a Grusch en su memorando. Para ser claros, AARO aún tiene que encontrar evidencia creíble para respaldar las acusaciones de cualquier programa de ingeniería inversa para tecnología no humana, escribió. Además, para ser claros, ninguno de los denunciantes de la audiencia trabajó para AARO o fue representante de AARO. AARO, señaló Kirkpatrick, fue creado por ley para investigar las acusaciones y afirmaciones presentadas durante el testimonio del miércoles por Grusch y dos expilotos de la Marina. Las acusaciones de represalias, que incluyen agresiones físicas e insinuaciones de asesinato, son extraordinariamente graves, por lo que las fuerzas del orden son un miembro fundamental del equipo de AARO, específicamente para abordar y tomar medidas si alguien presenta tales afirmaciones, dijo el científico. Sin embargo, contrariamente a las afirmaciones hechas en la audiencia, la fuente central de esas acusaciones se ha negado a hablar con AARO. Además, parte de la información que supuestamente se proporcionó al Congreso no se ha proporcionado a nuestra oficina, lo que plantea preguntas adicionales sobre el verdadero compromiso con la transparencia por parte de algunos elementos del Congreso. Kirkpatrick, desde luego, no especificó qué acusaciones o elementos del Congreso, aunque con lo último suponemos que podría referirse al legislador Tim Burchett, quien denunció abiertamente el encubrimiento por parte del Pentágono y la comunidad de inteligencia. Agregó que está decepcionado por la denigración de los hombres y mujeres dedicados de AARO provenientes del Departamento de Defensa, la comunidad de inteligencia y los socios civiles que están poniendo todo su corazón en trabajar este tema en nombre del Congreso. AARO le da la bienvenida a cualquier persona con conocimiento de cualquiera de estas acusaciones o programas para que hable con nosotros en un entorno seguro. Tenga la certeza de que AARO seguirá los datos donde quiera que la lleve, concluyó en el memorando. Si bien Grusch hizo muchas declaraciones impactantes,
se negó a proporcionar más respuestas a muchas preguntas durante la audiencia pública, citando restricciones impuestas sobre el intercambio de información clasificada, algo que podría significar años de cárcel para él. Sin embargo, sostuvo que tiene una lista de nombres y datos que sí podía revelar a los legisladores en privado para dar los próximos pasos en los esfuerzos de desclasificación. En cuanto a Kirkpatrick, tras su aparición poco productiva en la audiencia anterior, muchos lo acusaron de ser parte del problema y claramente responder a los intereses de quienes pretenden mantener el fenómeno ovni bajo un velo de oscuridad.